¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Estamos en un sitio, en un parque que se llama el High Line, que se llama la línea alta. Esto era el tren antes, y entonces empezaron a modernizarlo y lo cerraron. En vez de tumbarlo, lo volvieron un parque que puedes caminar, tiene flores, tiene sillas, tiene de todo encima de la ciudad un poquito, y vas a ver que todavía pasa como por los edificios, pues, que tiene una altura y todo. Así que no se vayan, otra cosa de New York, que la disfruten, y ahí nos vemos al final. En esta toma se ve bien clarito cómo los edificios han crecido al lado. Hoy en día tiene 2.33 kilómetros, que es lo que sobrevivió después de la demolición de 1980. No se vayan, que aquí les contaré la historia un poquito. Bueno, y mira, aquí estamos en la parte casi ya llegando al mar. Les cuento que están haciendo una parte de una película aquí, en este momento que llegamos. Entonces ahí están todos, véalo. Miren esa plaza de mercado que parece ahí bien antiguo todo, ¿eh? Muy bacano. Wow, miren esto. Highline. Les cuento que es súper agradable el sitio alrededor, y vean cómo está la construcción, como ese hierro viejo que hacían antes, como hacían los barcos y todo. Además que encuentras fotos y recuerdos de por ahí y todo, así que les voy a colocar un poquito de la historia y vamos a conocer también por qué lo llamaban la línea salvavidas de Manhattan. Así que no se vayan. Ahora les muestro un poquito de historia de la línea ferroviaria, pero no se preocupen que yo se las cuento a través del video. ¡Ah, miren esta belleza! Y ahí está la otra, que es el puente de las islas. Vamos a hacer las dos hoy. Aquí explican muy bien todo. Si quieren colocarle pausa para leerlo. Bueno, les cuento que está venteando harto, pero venga, les muestro, vean dónde están los rieles de lo que era antes, ¿no? Y está justo al lado del parque. Aquí hay rieles también que los han guardado, entonces esto se volvió un parque. Miren dónde estamos, como al principio de esto, y vamos a darle la vuelta hasta acá. Acá se termina, que se termina en el Manhattan West y el Hudson Yards, eso que esté bien bonito también. Así que vamos para eso, vamos a darle la vuelta a esto. Aquí estamos yendo hacia el Principito, así que vamos a ver cómo nos va por ahí. Pero miren cómo pasa por los edificios desde antes. No pasaba por los edificios los trenes, entonces miren lo alto que queda. Pero me parece chéverísimo que no lo destruyeron y lo volvieron un parque. Obviamente que se ve seco un poquito porque está muy mojado, ¿ves? Está muy frío, pero seguro que eso debería ser bien bonito. Como les decía, vean, los trenes pasaban por aquí, entonces todos estos edificios son más altos para poderlo hacer. Aprovecho para contarles la historia. Fue construido entre 1929 y 1934. Originalmente fue construido para transportar todos los productos peligrosos, para que no estuvieran al mismo nivel que todo el mundo manejaba y todo. Aunque era una sola parte de una gran red ferroviaria que ya había en Nueva York. En aquel entonces estos edificios eran muy industriales, así que una parte del tren llevaba carne y leche, así que por eso es que le llaman la línea salvavidas de Manhattan. Y lo entregaban directamente en el tercer piso, por eso los edificios así. Luego los camiones y las vías se mejoran y empieza a haber más transporte terrestre, lo que hace que haya una disminución del transporte ferroviario. Así que la línea más sur de esto cierra.
y al quedar abandonada en 1980 hacen la primera destrucción, ya que la naturaleza estaba destruyendo el sitio, y la próxima destrucción se iba a hacer en 1999, pero los vecinos del sector, unas 10.000 personas, se negaron y se les ocurrió esta idea de este parque, y en el 2002 finalmente se finalizó la primera parte, así que se la pueden disfrutar todos los ciudadanos y además queda algo de herencia para el resto del mundo. Así estaba cuando se quedó abandonada, vea, que lo estaba comiendo la naturaleza. Entonces por eso fue que decidieron hacer lo que decidieron hacer. Aquí lo explican de otra manera, vean. 1999, 2001, 2004 querían hacer una piscina, finalmente hicieron el parque. Entonces miren, ya muy chévere. El parque que casi no fue, dicen. Así que miren todas las actividades que hacen y todo. Muy bueno me parece. Miren ese tren como pasaba debajo de esos... Oh, eso me parece chéverísimo a mí. Como debajo de los edificios, me parece genial. Y todo esto, miren las carrileras, aquí está, veo. Aquí está. ¿No digo? En 1929 está hoy parado. Así que chévere que lo podamos conocer juntos, muchachos. Miren. Y ahí está esa belleza que también les voy a hacer un video. Se llama La Pequeña Isla, que es un monumento a los sobrevivientes del Titanic. Y aquí debería haber llegado el Titanic, pero nunca ya saben, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer otro video. Wow, miren esto tan chévere. We'll go down. Miren tan chévere, ¿ves? Las cosas tan simples son las mejores. Todavía están los rieles ahí, como les decía ahorita. Bacanísimo. Donde se acaban los rieles, vean. Ese riel sólido ahí. Y está encima, esta era la parte muy manufacturera. Si ven cómo están los edificios, lo que les decía ahorita, miren, como mucha bodega, muy cuadrado. Miren esto, parece bien. Wow, todavía se le ve la cara, miren ese techo y todo. Sigamos pues conociendo por aquí arriba. I did bring it actually. Bueno, y por aquí termina ya. Miren que aquí les explican los árboles que han sembrado y todo, como conservado y todo. Y ya realmente en este lado, aquí es donde termina ya. Recuerden que la parte más sur fue destruida. Por eso es que trataron de salvar esta. Así que vamos a ver si ya le damos la vueltica por aquí. Ya para terminar la vuelta. Y por aquí termina, vean, oficialmente. Por aquí bajamos, este fue el pedacito que estaba cerrado, no lo pudimos hacer, lo están haciendo construcción. Entonces esto todo fue lo que andamos aquí. Vean cómo se llama, High Line, línea alta. Miren cómo está macheteada aquí, acortada y ¡pan! ¿Sí ven? Como les digo, esa de ahí para allá fue la que primero dañaron. Y miren cómo ya construyeron encima de todo eso. Miren el edificio, que es un hotel que pasamos por debajo ahorita. Vean tan bacana la recepción que está en la parte de abajo. Pero miren como la parte piedrada del... Imagínense la historia de esto, que todavía está piedrada, como el viejo puerto de Montreal. En el año 1920 haciendo esto y todavía tienen la carretera. Y miren la cara de lo industrial que se ve. Me parece genial, genial. Miren también lo chévere que han construido por debajo, ¿no? Bueno, les cuento que con esto me despido desde acá.
espero hayan conocido algo nuevo, hayan visto de qué se trata esto realmente, por qué hicieron el parque y todo eso. Así que todos los detallitos y las cosas chéveres, de todas maneras, queda una parte en la ciudad más verde, ¿no? Digámoslo así. Así que no se pierda el video próximo que les voy a hacer, el video de la pequeña isla, Little Island se llama. Así que a lo que les mostré ahorita. Así que ahí nos vemos, que estén bien. Chao.